hacia los demonios. ¿Cómo obtener autoridad hacia los demonios? Basado en este tema, queremos dar inicio en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. Entonces, ese es el tema: ¿cómo obtener autoridad sobre los demonios? Vamos a dar inicio con el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. ¿Tu nombre era Carlos? Señora Carlos Escudero. Mi nombre es Carlos Escudero. Me dice, cuando ya todos estén ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13 y 16. Estamos ahí. Amén. Muy bien. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hechos 19, 13 al 16. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron, que dice la palabra, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predicaba Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿qué dice ahí? Saltando sobre ellos y dominándolos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, que dice: desnudos y heridos. Padre, amado Dios, te bendecimos y adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Dios mío, seas tú, Dios, enseñándonos, capacitándonos, formándonos, Dios mío. Coloca en tus manos, Dios mío, este tema, Padre, este taller. Coloca en tus manos, Dios mío, cada hermano, cada vida que está en estos momentos. Seas tú tomando el control, seas tú, Dios mío, capacitándonos. Dios mío, que nos enseñes, que nos formes. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aquí vemos una historia. En estos 3 versículos vemos algo de un hombre llamado, dice la palabra, de que era jefe de los sacerdotes, que era un hombre judío. Vemos que dice que aquí tenía 7 hijos. 7 hijos que ellos quisieron imitar a esos personajes, quisieron imitar a unos judíos, aunque ellos eran hijos de un hombre, Esceva, dice la Biblia, pero que según lo que relata aquí, en el versículo 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Cierto? Pero continúa en el versículo 14.
había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Dice que 7 hijos hicieron este momento, que pensaron que para ellos era algo agradable, que pensaron que ellos podían hacerlo, que pensaron que ellos tenían la autoridad, pensaron que ellos tenían el derecho, pensaron que ellos tenían el aval, el permiso, pero resulta y sucede de que ellos no tenían la autoridad. Resulta y sucede de que ellos no tenían el dominio. Resulta y sucede que ellos no tenían la capacidad, no tenían la experiencia. Resulta y sucede que ellos no tenían el permiso, tanto como el permiso, no tenían el permiso de los sacerdotes, pero tampoco tenían el permiso de la autoridad del que da, la autoridad del que da el aval, que es la autoridad que es Jesús. Amén. Nosotros los seres humanos, nosotros los cristianos, los evangélicos, los creyentes, para poder obtener autoridad, para poder tener ese aval, para poder tener ese dominio, para poder tener ese cargo, porque para mí es un cargo, tener autoridad es un cargo que lo da Dios. Amén. Pero para nosotros poder obtener esa autoridad, debemos de tener ciertas responsabilidades y compromisos. Nosotros no podemos tener autoridad así como así. Nosotros no podemos tener autoridad, como se dice, como la gracia. Ustedes saben de que la gracia es un favor inmerecido, algo que no merecíamos, algo que no lo podemos obtener. Pero por la gracia, ¿quién es la gracia? Jesús, que es un favor inmerecido que nos lo entregaron, favor inmerecido, algo que no lo merecíamos, que fue alguien que se entregó por nosotros. Eso es la gracia, favor inmerecido. Pero la autoridad es algo diferente. La autoridad es algo que tiene una exigencia. La autoridad es algo que demanda compromiso. La autoridad es algo que demanda responsabilidad. La autoridad es algo que demanda esfuerzo. La autoridad es algo que demanda sacrificio. La autoridad es algo que demanda santidad. La autoridad es algo que demanda, oiga, amada iglesia, la autoridad es algo que demanda sometimiento. La autoridad es algo que demanda obediencia. La autoridad es algo que demanda búsqueda, ayuno, vigilia, silencio. La autoridad no viene por venir. La autoridad viene aunque Dios lo da, ¿cierto? Dios nos dota de autoridad, pero la autoridad demanda con mucho esfuerzo y sacrificio. La autoridad es buscándola. La autoridad, amada iglesia, no es como dice la Biblia: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿cierto? La autoridad es algo diferente. La autoridad es algo que usted y yo mismo, Dios nos la da, Dios nos la entrega, pero cuando nosotros la buscamos. La autoridad no la puede tener una persona en pecado. La autoridad no la tiene una persona que no esté en santidad. La autoridad la puede tener una persona que está en santidad, en pureza, en búsqueda, en sometimiento, en rendimiento, en obediencia. La autoridad no la puede tener cualquier persona. Aquí, en esta historia que podemos leer en capítulo de los Hechos, capítulo 19, versículo 13 al versículo 16, vemos
entonces esa historia que alguien que invocaron el nombre del Señor Jesús para echar fuera espíritus malos, diciendo os conjuro, dice que os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Aún ellos no tenían la autoridad de decir lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Lo he hecho fuera en el nombre del Señor, en el cual nosotros predicamos. Sino que ahí dijeron los trabajantes echaron fuera en el nombre de Jesús, en el cual predica Pablo. Pero dice que eran 7 hijos a su nombre. Dice que eran 7 hijos, oiga, imitadores. 7 hijos de este hombre jefe de los sacerdotes judíos, de un hombre que se llamaba Esceva. Estas personas tenían esto como un amuleto. Estas personas tenían esto como un ejemplo. No lo tenían como un vivir. No lo tenían como una experiencia. No lo tenían como algo que ya habían recibido del cielo. No lo tenían como algo que habían recibido, como lo dice la palabra, que es algo mandado del cielo que ha entregado Dios a cada hijo. Entonces estas personas ellos creían que lo podían hacer. Lo tenían como un amuleto, como algo que ellos podían. Esto me llama la atención porque una vez unas personas vieron cómo se hacía la liberación, vieron cómo se oraba por las personas endemoniadas. Resulta y sucede que esa persona ese día se le hizo oración hacia la liberación. Y hubo calma en el momento, la persona se fue para su casa. Llegó un tiempo que volvió la manifestación de sus demonios en esa mujer. Entonces, en ese tiempo, para esa hora, en ese momento, nosotros no estábamos. Resulta y sucede que esas personas se vieron embaladas. A mí me perdonan si nosotros mencionamos unas palabras que para ustedes no son correctas o no son mencionadas, o que quizás para ustedes como venezolanos son palabras y para mí es algo normal. Entonces pido perdón si de pronto digo alguna palabra que son mal dichas para ustedes, porque estamos aprendiendo. Hay palabras que para nosotros es normal, para ustedes de pronto son palabras que no se deben de decir. Entonces, esta persona se le manifestaron nuevamente, se manifestaron los demonios, pero estaban embalados, no tenía quienes ayudaran en el momento en la liberación. Resulta y sucede que los familiares de la persona que se estaba manifestando, resulta y sucede que fuman cigarrillo, estaban en pecado, estaban en un momento no aptos para hacer una liberación. Resulta y sucede que estas personas, cuando nosotros llegamos, estaban fumando cigarrillo y echando fuera demonios. Díganme qué autoridad en esos momentos van a obtener esas personas. No van a tener autoridad, porque están en pecado, porque están mal con Dios, porque imagínate, estaban haciendo una liberación y fumando cigarrillo. Qué desagradable es eso. Si lo vimos nosotros desagradable, ¿cómo lo va a ver Dios en esos momentos? Personas embaladas ahí, haciendo liberación, diciendo en el nombre de Jesús y fumando cigarrillo. ¿Será que ahí sí había respaldo de Dios? ¿Será que ahí sí había una manifestación de Dios? Ahí no la iba a ver absolutamente. Por eso estamos hablando bajo el tema autoridad, cómo obtener autoridad hacia los demonios, a su nombre. Como introducción de este tema de cómo tener autoridad hacia los demonios, basado con el capítulo 19 de los Hechos, donde nos relata la historia de alguien que no tenía autoridad, y usted sabe que ya lo leímos, que al finalizar el versículo 16 dice que de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. ¿Por qué pasó esto?
porque no tenían el aval, no tenían el favor de Dios, no tenían la autoridad dada por Dios. Porque miren que el versículo 16 comienza diciendo, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estaba el perro subir. Amén. Amada iglesia, usted se imagina que, porque según las experiencias, según la Biblia, amada iglesia, un demonio puede tener mucha fuerza. Un demonio puede tener mucho dominio si las personas que se le presenten, las personas que se enfrenten hacia esas manifestaciones no están aptas, no tienen autoridad, no tienen santidad, no tienen sometimiento, si no tienen búsqueda, si no ayunan, si no oran, no pueden obtener autoridad hacia esos demonios. Porque, amada iglesia, porque hay una parte que no la tengo en el bosquejo, pero le hace la pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Y él respondió, si ustedes recuerdan, él respondió, legiones. ¿Qué quiere decir la palabra legiones? Que eran muchos, y esos muchos se componían entre 1000 y 2000. Imagínate, eso es tremendo. Pero hoy quiero enfatizar, enseñar, formarles sobre cómo obtener autoridad hacia los demonios. Vuelvo y repito, la autoridad hacia los demonios es de un sacrificio, de un esfuerzo. Si usted es llamada para esta, porque es una guerra, porque esto es una guerra, esto es un combate, y eso no lo puede obtener cualquiera. Incluso hay personas que tienen ese llamado, tienen esa capacidad que Dios se la ha entregado, y esas mismas personas dicen que no les gusta esa labor, que no les gusta trabajar en esa área. ¿Por qué, amada iglesia? Porque cuando usted se enfrenta a un demonio, cuando usted se enfrenta hacia esas potencias, usted se está desgastando primeramente espiritual y físicamente. Usted termina desgastado, usted termina cansado físicamente. Que cuando una persona se enfrenta hacia los demonios, cuando una persona se enfrenta hacia los espíritus, se está desgastando y nuevamente en el instante, en el momento, tiene que ir a buscar fortaleza espiritual. Tenga esto en cuenta, porque hay personas que cuando hacen liberación creen que nos podemos quedar quietos. No. ¿Por qué? Porque esto, como lo decimos nosotros los colombianos, es comprar problemas ajenos. Es decir, cuando yo voy en el nombre de Jesús a hacer la labor de hacer liberación, yo estoy comprando ese problema, peleando por esa persona, peleando por esa guerra, por ese combate, por ese conflicto interno, porque es que son conflictos internos que maneja la persona cuando son apoderados por demonios, cuando son apoderados por espíritus inmundos. Ellos no van a estar externos, van a estar internos dentro de la persona para dominarlo, para trabajar sobre él, para hacer que se quite la vida, para hacer que no le vea sentido en la vida, para hacer que se sienta solo, para hacer que se quite la vida. Hay tantas operaciones en los demonios. Hay muchas operaciones en los espíritus inmundos, como llama la Biblia. Pero usted que está en esta tarde, vino a que se le diera un pasabocas, vino a que se le diera
abriera más el mundo espiritual, porque esto es hablar del mundo espiritual, que me llama la atención porque incluso lo tengo en la introducción, que es hablar sobre la autoridad hacia los demonios. Hay muchas iglesias que se hacen llamar iglesias, pero dicen que ya no se puede hacer guerra espiritual. Dicen que ya no se puede echar fuera demonios. Dicen que ya no se puede expulsar los espíritus inmundos. Cuando estamos hablando de un Dios que dice la Biblia que es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pero si usted se pone a mirar en San Juan capítulo 14, versículo 12, dice la Biblia, lo pueden anotar ustedes que vinieron a aprender. San Juan capítulo 14, versículo 12, dice que mayores cosas haréis en mi nombre. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos. Mayores cosas haréis a mi nombre. Dice, a su nombre damos gloria. Que mayores cosas oiga, les estaba demandando, les estaba entregando autoridad. Les está diciendo, ustedes mayores cosas van a hacer en mi nombre. Oiga, a su nombre damos gloria. Dice, y mayores que yo. Eso es tremendo porque les da autoridad. Y le dice, mayores cosas van a hacer en mi nombre porque yo voy al Padre. Les está dando autoridad. Les está dando aval. Les está entregando algo importante que debe tener la iglesia de Cristo. Que debe tener un evangelista. Que debe tener un ministro. Que es autoridad. Autoridad es un legado de parte del cielo. Autoridad es un legado, ¿sabes algo, amada iglesia? Y autoridad no lo tiene toda la iglesia. Autoridad no la tienen todos los ministros. Autoridad no lo tienen todos los creyentes. Porque hay unos que ven que alguien se está manifestando y sale corriendo. Sale huyendo. Y algo, iglesia, que lo que yo quiero enseñarles esta tarde es que no vaya a pasar lo mismo que pasó con estos 7 hijos del jefe de los sacerdotes judíos. Que ellos, dice la Biblia, que salieron, oiga, desnudos. Y no solamente desnudos, sino que salieron heridos. Vuelvo a lo mismo, porque una persona endemoniada tiene mucha fuerza. Le voy a decir por experiencia. Yo con otras 3 personas duramos toda una noche con alguien con espíritus. Y eso es tremendo, porque a veces no es tanto que nos falte autoridad. También necesitamos que la persona que dice que quiero ser libre tiene que ser sincero. Y si no hay sinceridad en la otra persona, a veces como decimos en Colombia, botamos pólvora en gallinazo. Porque hay gente que hace pactos. Y cuando hacen pactos, ellos tienen que ser sinceros. Cuando hacen pactos, ellos tienen que ser sinceros para nosotros. Si nosotros, aunque tengamos autoridad, pero esa persona no quiere ser libre, no va a ser libre. Necesitamos de ambos, que si la persona quiere ser libre, sea sincero y usted ya va a trabajar con esa autoridad que Dios le ha entregado. Entonces, amada iglesia, para obtener la autoridad requiere compromiso de cada persona. Para obtener autoridad requiere responsabilidad de cada persona. Para obtener autoridad requiere sacrificio de cada persona. Es decir, porque a muchos nos gusta cuando hay esas clases de manifestación. A mí personalmente me gusta. Y que Dios lo use a uno, porque a quién no le va a gustar que Dios lo use. A todos nos gusta. A todos nos gusta que cuando usted tenga un lugar, usted ore por alguien que está atado, que está soldado, que está encadenado a tantas cosas que hay en la tierra, tantas cosas malas. Quizás porque el enemigo trabajó, o quizás también porque
porque esa persona le dio lugar al enemigo. Porque hay veces, o quizás porque hay familias que los pactan, que los torturan, que los entregan a cosas de las tinieblas, a cosas satánicas, diabólicas. Pero hay mucha parte que conocer. Pero amada iglesia, para obtener la autoridad Dios se la entrega a la persona. Pero déjame decirle que a la persona que le entrega autoridad, la persona debe administrar esa autoridad. Debe saber trabajar la autoridad. No se puede aprovechar de la autoridad. No se puede aprovechar del pueblo porque tiene autoridad. Porque hay personas que cuando tienen autoridad quieren y piensan de que tiene ventaja de también de trabajar el pueblo como quieran. Eso no es así. Estamos hablando de tener autoridad hacia los demonios, autoridad hacia los espíritus inmundos, autoridad hacia las tinieblas. Pero usted fue llamada de las tinieblas a su luz admirable, a su luz, a eso tan precioso, tan lindo, amada iglesia. ¿Sabes algo? La autoridad no es un miedo ni poder humano. La autoridad es algo diferente delegado por Dios. Y al mismo tiempo, como dice, al mismo tiempo requiere ciertas responsabilidades y compromisos nuestros. Estamos en los tiempos cuando muchos dicen que ya no hay que hacer guerra al diablo. Iglesia, si el diablo te hace guerra a ti, ¿usted por qué no le va a hacer guerra a él? Usted se va a quedar quieto. Usted se va a quedar quieta. Si usted ve que alguien te está bien, pero vamos a verlo de la forma espiritual, que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿cierto? Está claro, yo entiendo eso, pero es algo que nos vamos a ir a lo espiritual. Si usted está viendo que el diablo te está atacando, usted y yo nos vamos a quedar quietos, usted y yo nos vamos a quedar callados. No, usted tiene que alistarse, usted tiene que despertar, que es con tu vida espiritual, que es con tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, usted y yo no nos podemos quedar quietos ni callados. Porque estamos en una guerra donde dice Gálatas, que dice, amada iglesia, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que los dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué es lo que está pasando? Que en este momento la guerra la va a ganar el que más alimentemos. Si usted está alimentando la carne, déjame decirle que te va a ganar la carne. Pero si usted alimenta el espíritu, ¿de qué forma lo alimentamos? Orando, ayunando, vigilando, y como lo dice Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más porque aquel día se acerca. Entonces, por lo tanto, para obtener esa autoridad, se tiene que pelear, se tiene que luchar. Lucha legítimamente, dice la Biblia que hay que luchar legítimamente. Corre del estadio, ¿hasta qué? Hasta obtener el premio. Entonces, esto, amada iglesia, el evangelio de eso se trata. Correr hasta lo último, pelear hasta lo último, luchar hasta lo último. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Entonces, para obtener autoridad, amada iglesia, necesitamos sometimiento, necesitamos obediencia. Para obtener autoridad necesitamos orar a Dios. Amada iglesia, porque aún Jesús se le enojó a sus discípulos y les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con todos ustedes? Ahorita lo vamos a ver bíblicamente, que él exhorta a sus discípulos.
con la presencia de Dios. Necesitamos andar con el de Dios. Necesitamos andar con el respaldo de Dios. Necesitamos andar con la autoridad de parte de Dios. Usted se imagina pasar por esa vergüenza. Usted se imagina pasar por ese momento que pasaron estos hombres, que dice que pudo más el Espíritu, oiga, pudo más hacia aquellos 7 hombres que los mandó desnudos y heridos. Tremendo eso. Usted salía avergonzado por falta de autoridad, porque no era el momento, porque no tenía el aval, porque, ¿sabes algo? El tan tremendo que le dijo, pues yo conozco a Jesús, el que predica Pablo. Pues yo conozco a Pablo, pero yo a ustedes no los conozco. Y dice que pudo más que ellos y que se fueron desnudos y heridos. Esto es una vergüenza muy tremenda. No hay nada como cuando usted se le enfrente a alguien que se le está manifestando los espíritus, y usted llegue con toda autoridad, como cuando Jesús iba llegando a aquel lugar y le preguntaban: Jesús, ¿por qué nos vienen atormentando antes de tiempo? Quiero entender eso, que ya sabían quién era el que tenía autoridad y dominio sobre los espíritus. Ya sabía y entendía quién tenía el poder para expulsar, para echar fuera los demonios, que era Jesús. Pero Jesús le dijo a los discípulos: ustedes también van a tener autoridad. Amén. Y les dio autoridad a su nombre. ¿Cuántos tienen autoridad? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amada iglesia, vamos a ir a unos puntos para obtener autoridad. Vamos a ver unos textos bíblicos a su nombre. El primer texto bíblico es con el punto la búsqueda en lo personal. Para usted obtener autoridad necesitamos tener búsqueda en lo personal. Si usted no busca en lo personal, es algo tremendo, porque vamos a ver la Biblia en San Mateo capítulo 6, versículo 6. Porque esas personas no estaban por honrar a Dios. Esas personas estaban haciendo algo no debido. En ese con el que iniciamos. Pero, amada iglesia, para iniciar estos puntos, vamos a leer qué nos dice San Mateo capítulo 6, versículo 6. Es el primer punto: búsqueda en lo secreto. Estamos ahí, San Mateo 6. Amén. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará En público. Yo siempre he dicho que todo es visible, todo se nota, todo se refleja, todo cuando una persona busca, cuando una persona pide, cuando una persona se humilla ante Dios, todo eso es notable, todo eso es visible, todo eso el pueblo lo alcanza a ver. Cuando alguien se mete en lo secreto, y aún dice la Biblia que el que busca en lo secreto, y dice que lo escucha allá en lo secreto, lo va a recompensar en el público. Amén. Entonces, amada iglesia, para obtener autoridad, este es algo principiante, algo de lo primero que usted y yo debemos de hacer, que es buscar en lo personal a Dios, buscar en secreto a Dios, buscar a solas a Dios, porque hay veces solamente lo buscamos cuando estamos en la congregación. Y no es así. Hay que buscarle como buscamos en la congregación. Hay que buscarle allá en lo secreto, que es en nuestra casa, donde nadie nos está viendo,
donde estamos a solas a Dios, donde estamos, amada iglesia, en lo secreto con Dios. Por algo Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas. Dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por algo tenemos que buscar de Dios. Según las historias, Jeremías en esos momentos estaba en la cárcel por segunda vez. En el momento donde se siente sola la persona, en el momento donde se siente abandonada la persona. Se lo digo por experiencia porque tuve un pasado muy oscuro y estuve metido en una cárcel por 2 veces. Y en la cárcel se siente soledad, en la cárcel se siente abandono, en la cárcel se siente vacío, tristeza. En la cárcel no hay libertad. Y amada iglesia, y Dios le dice a Jeremías, cosas ocultas, clama a mí que yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes ocultas que usted no conoce. Entonces, amada iglesia, el primer punto es buscar en lo secreto a Dios para ir obteniendo esa autoridad, para que Dios nos dé autoridad, para que Dios nos dé el aval. Hay que tener, amada iglesia, esa búsqueda en lo secreto. No se le olvide como primer punto. Búsqueda en lo secreto. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Búsqueda en lo secreto para obtener autoridad. Amada iglesia, porque nosotros sin autoridad no somos nada. Prácticamente no puedes hacer nada. No puedes trabajar bueno, con libertad. ¿Usted cómo se le va a enfrentar a un demonio si no tiene autoridad? Si no tiene libertad, si vamos a salir avergonzados, si vamos a salir tristes. Porque déjame decirle que cuando un demonio lo quiere avergonzar, eso no es cualquier cosa. Sale triste la persona. Aunque también hay que tener mucho discernimiento, porque los demonios, amada iglesia, ¿sabes algo? A veces hablan verdades y a veces hablan mentiras. Es para avergonzar a la persona, para desconcentrar a la persona del trabajo que tiene que hacer en el momento. Entonces, debemos de tener esa búsqueda personal para que Dios nos bendiga de esa forma y tener autoridad hacia los demonios. Segundo punto es el sometimiento. Y el texto bíblico con el punto sobre sometimiento lo podemos ver también en el mismo libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Sometimiento. ¿Sabes quién? Alguien que no podía tener sometimiento es algo tremendo. Alguien, y yo lo tengo como mencionado, que es un espíritu jezabélico. Es un espíritu que no le gusta someterse. Es un espíritu que no le gusta someterse, ni escuchar, ni poner atención, no quiere hacer lo que esa persona quiera. Pero una persona cuando no tiene sometimiento a la iglesia, no tiene autoridad tampoco. Una persona cuando no se somete a las autoridades, no puede obtener autoridad. Una persona también debe, aparte de que debe tener búsqueda personal, debe tener sometimiento. Si usted no se somete a su autoridad, no puede tener ese aval, no puede tener autoridad. Porque ¿cómo va a tener usted autoridad si no se somete a las autoridades suyas? Eso es tremendo, porque aún la Biblia dice que si no nos sometemos al que podemos ver, ¿cómo nos vamos a someter al que no podemos ver? Entonces, para nosotros, amada iglesia, tener también autoridad, este es uno de los puntos que es sometimiento. Y lo podemos ver en San Mateo capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Mire la palabra como lo menciona. Y es una historia muy bonita que usted y yo ya conocemos, que está y dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado en él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque en Asiscón conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús se sometió. Jesús se presentó ante Juan. Juan estaba en esos momentos esperando que Jesús lo bautizara. Pero Jesús le dijo: no puede ser así, para que toda justicia se cumpla. Yo vengo a ti para que me bautices. Pero Juan dijo: ¿cómo es posible que usted, siendo Jesús, yo lo voy a bautizar? Yo quiero ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo: no, yo debo someterme a la justicia, a la palabra de que yo debo ser bautizado por ti. Es más, usted a mí me va a bautizar en agua. Venga, que yo debo ser bautizado en agua. Jesús, por haberse sometido a la palabra, dice que cuando también Jesús recibió en el momento los dos bautizos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu. Y dice que escuchó una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Porque Jesús se sometió, a la palabra en la cual tenía que ser cumplida. Miren lo que vino después de eso. Miren lo que el regalo tan hermoso a la iglesia. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Eso es algo hermoso. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, es algo lindo, es un privilegio grande, es un regalo que no tiene precio. Eso es algo precioso cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien. Y usted sabe que la Biblia dice que el Espíritu de Dios también vino sobre David. Qué bueno cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, podemos tener alegría, paz, podemos tener algo precioso. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, también viene autoridad sobre nosotros. O tenemos autoridad. Déjame decirle que una persona sin el Espíritu de Dios viene a ser una persona raquítica, una persona seca, una persona flaca espiritual, disruptiva espiritualmente. Una persona, nosotros los creyentes, no nos puede faltar la esencia del Evangelio, no nos puede faltar lo que le da sustancia al Evangelio, que es su presencia, su Espíritu, amada iglesia. Usted y yo no podemos andar sin el Espíritu Santo. Mira qué tan importante, qué tan poderoso es el Espíritu del Señor, porque la Biblia relata que cualquier pecado es perdonable. Lo único que no es perdonable es la blasfemia hacia el Espíritu de Dios. Esto es algo tremendo. Entonces, una iglesia no le puede faltar el Espíritu Santo. No puede faltar eso tan precioso, eso tan valioso, amada iglesia, porque hay iglesias, hay concilios que han hecho, que han provocado que el Espíritu de Dios se vaya de ese lugar, que el Espíritu de Dios abandone ese lugar. Yo creo que en la asamblea de Dios debe permanecer la autoridad de Dios. Yo creo que en la asamblea de Dios debe de permanecer la manifestación del Espíritu de Dios, como dice la palabra, que el Espíritu de Jehová estuvo sobre mí. Dice la palabra que vino sobre Jesús para dar buenas nuevas, para dar buenas nuevas, para dar vistas a los ciegos, a la iglesia, para sanar a los enfermos. Yo creo, amada iglesia, que el Espíritu Santo no puede faltar sobre
asamblea de Dios, porque es algo, la esencia, es algo importante que es el Espíritu Santo, ese Espíritu precioso, ese Espíritu divino, ese Espíritu que nos guía a la verdad. Ese Espíritu Santo, ¿sabes algo? Que puede representar también una amistad. Ese Espíritu Santo, porque cuando estamos heridos, dice la Biblia que es nuestro consolador. Por eso el Espíritu de Dios, como no pudo faltar sobre Jesús, no puede faltar sobre tu vida. Amén. El Espíritu Santo debe permanecer porque es el que nos da la paz, porque es el que nos da la tranquilidad. El Espíritu Santo no puede llevar a la iglesia faltar. Tiene que permanecer en nuestras vidas, tiene que permanecer en nuestros alrededores. Que si usted va para el centro, el Espíritu de Dios esté sobre tu vida. Que si usted va para su trabajo, el Espíritu de Dios esté sobre su vida. Que si usted va para algún lugar, el Espíritu Santo esté sobre su vida. Imagínate de mi vida salir de Colombia sin el Espíritu Santo. Sería muerto, sería miserable, aunque se escuche desagradable esa palabra. Pero yo no puedo salir sin la compañía del Espíritu de Dios, que es el que nos da vida, las fuerzas, el que nos consuela y nos guía a toda verdad, amada iglesia del Señor. Entonces, si Jesús no se somete, yo creo que no hubiera llegado el Espíritu de Dios sobre él. ¿Ven? Como se sometió y dijo: Juan, bautízame, que es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor vino sobre él y escuchó una voz que venía del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su nombre. Gloria a Dios. Vamos en dos puntos. El primero fue Gloria a Dios. búsqueda en lo personal. Gloria a Dios. El segundo, Sometimiento. sometimiento. Ahora hay otro punto, que es la obediencia. Sometimiento y obediencia son dos cosas muy lindas, pero que son cosas diferentes. Sometimiento y obediencia son dos cosas muy importantes, pero que son dos cosas diferentes. Jesús se sometió ahí. Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Filipenses, a su nombre. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Estamos ahí? Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Y el tercer punto es obediencia. Damos inicio del versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, la principal diferencia radica en que el sometimiento es una actitud interna. Oiga, el sometimiento es una actitud interna de respeto y reconocimiento de autoridad, mientras que la obediencia es la acción externa de cumplir una orden. El sometimiento suele ser una postura permanente del corazón
mientras que la obediencia es la ejecución de una instrucción. Entonces, es algo muy diferente, el sometimiento y la obediencia. Y aquí podemos ver en Jesús que se sometió y obedeció. Entonces, eso es parte de obtener autoridad. Debemos de buscar en lo secreto, debemos de someternos y debemos de obedecer. Amén. Son 3 puntos en los cuales usted y yo no podemos abandonar. Son 3 puntos en los cuales usted y yo no podemos descuidar. Son 3 puntos en los cuales usted y yo debemos de cumplir. Vamos para otro punto, que es algo precioso, que ciertas doctrinas, no hablemos de iglesias, doctrinas, que dicen que nosotros no podemos ayunar. Nosotros debemos de ayunar. Hay personas que dicen, no puedo por la gastritis, por la parte de la salud, pero yo creo que todo tiene un tiempo. Si usted no puede todo un día, al menos hagan hasta las 2, 1 de la tarde. Hasta que tenga su capacidad. Amada iglesia, y el cuarto punto es ayuno. Ya vimos el primero, que es búsqueda de lo personal, obediencia y sometimiento. Y cada punto tiene su texto bíblico, y el cuarto punto es ayuno. El cuarto punto es ayuno, que su texto bíblico es San Mateo capítulo 17. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 17. ¿Estamos ahí? Versículos 14 al 21. Aquí vamos a ver una historia. Aquí vamos a ver algo que les exhortó, les llamó la atención, porque Jesús quería que sus discípulos trabajaran con la autoridad que Dios les había delegado. Y por eso les dije que la autoridad no es algo gratis, así como les expliqué que era la gracia, que es un favor inmerecido. Y la autoridad es algo diferente, que tiene que usted esforzarse. Vamos a leer entonces San Mateo 17, versículo 14, donde dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el hueco y muchas en el agua. Y lo he traído a tus y lo he traído a tus discípulos. Mira lo que dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mire cómo dice. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mire que tremendo. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué
nosotros pudimos echarlo fuera. A su nombre Jesús le dijo, porque por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vean aquí. Pero este género no sale sino con oración Y ayuno. Vio la historia que este personaje se arrodilla ante Jesús y le dice: he venido a sus discípulos y no han podido. Le he pedido el favor a sus discípulos y no han sido capaces. En otras palabras le digo, esto le quedó grande a los discípulos. Esto le pudo a los discípulos. Pero Jesús, yo sé que usted tiene autoridad también. Pero Jesús, me imagino en esos momentos, cuando dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? En otras palabras que dijo: yo ya les he entregado a ustedes un legado. Yo ya les he dado a ustedes autoridad. Yo por eso seleccioné para que ustedes sean colaboradores míos. Yo por eso los escogí para cuando yo no pueda, ustedes puedan hacerlo con toda libertad. Yo por eso los seleccioné a ustedes para cuando yo esté ocupado, trabajando, descansando, porque dice la Biblia que Jesús también descansó. Entonces, cuando yo no pudiese estar, ustedes lo pudieran estar haciendo con toda autoridad y con toda libertad. Oh, generación incrédula, ¿por qué tenía que estar yo aquí? Le digo: hombre de poca fe. Si tuviesen fe como un granito de mostaza, ustedes le dijeran a este monte: muévete de aquí para allá, y él se moverá. Jesús le entregó autoridad a sus discípulos, y nosotros representamos a esos discípulos. Nosotros representamos a aquellos líderes que fueron escogidos, seleccionados para expulsar fuera demonios, espíritus inmundos. Nosotros representamos a las personas en las cuales Dios dice que si nosotros vamos y podemos tener autoridad hacia los enfermos, podemos orar por el enfermo y él va a ser sano. Nosotros representamos a esas personas en las cuales que si vienen con demonios, usted puede echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero para hacer eso necesitamos estos puntos que ya se les ha dado, que es la búsqueda personal, sometimiento, obediencia, amada iglesia, y ayuno. Amén. Pero esta historia finaliza: este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces nosotros no podemos andar como hablamos nosotros los colombianos, no podemos andar desarmados. Una persona que no ore, una persona que no ayune, una persona que no vigile, una persona que no lea la palabra, que no escudriñe la palabra, que no estudie la palabra, es una persona que anda desarmada, es una persona que anda descuidada, es una persona que no puede tener autoridad hacia los demonios. Gloria a Dios. ¿Usted con qué autoridad va a ir hacia los demonios si no lee la palabra? ¿Usted con qué autoridad va a ir hacia un demonio si no ora? ¿Usted con qué autoridad va a ir hacia un demonio si no se somete? ¿Usted con qué autoridad va a ir hacia un demonio si no es obediente? Si no ayuna. ¿Con qué autoridad va a ir a salir avergonzado? Porque estos 7 personajes de hecho
Debemos de agradar a Dios. Debemos de, como dice la gente, abandonar la sopa y meternos en ayuno. Si yo quiero ser usado por Dios, debo de ayunar. Así es. La Biblia menciona que lo que haga a la izquierda, que no se dé cuenta la mano derecha. Y mucha gente cuando lo hace tiene que decirle a todo el mundo estoy ayudando. Mucha gente cuando lo hace se deja crecer la barba, aún ni se vayan porque están en ayuno. Pero es algo que tiene que ser, como la Biblia lo dice, con orden y decentemente. Amada iglesia, el cuarto punto es el ayuno, que Jesús le dio autoridad a sus discípulos, pero ellos como que habían descuidado esa parte. Ellos como que se les había olvidado que tuvieron que llamar a Jesús. Les faltó fe y Jesús los reprende, los exhorta, generación incrédula. ¿Y hasta cuándo Él está con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Esto no sale sino con ayuno y oración. Entonces, amada iglesia, debemos de ayunar para tomar fuerzas espirituales. Yo en lo personal, los domingos en casa no se desayuna. Los domingos en casa no se cocina en la mañana. Si se cocina en la mañana es para el almuerzo después de la escuela dominical. Pero lo que es los sábados y los domingos se ayuna. Se ayuna porque es algo importante para el cristiano. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil. Hoy me ofreció la pastora desayuno y yo le dije, no, hoy no voy a desayunar. Y ella pensó que iba a desayunar hasta las 12, me iba a mandar el café, y yo no, es hasta que se acabe el culto. Y ahorita a las 12, y yo, Dios mío, ¿por qué no dije que lo mandaran a las 12? Y no es así, necesitamos esforzarnos, necesitamos someternos, obedecer. Porque si yo quiero que Dios me honre, yo debo esforzarme, sacrificarme. Si yo quiero que Dios me honre, ser usado por Dios y que Dios me dé palabra para el pueblo del Señor, yo también debo de usar, y como le digo, en la autoridad no se obtiene así gratuitamente, es buscándole, sometiéndonos. Entonces, amada iglesia, necesitamos hacer eso, someternos, obedecerle. Pero el otro quinto punto, para que anote, se llama santidad. A su nombre. Gloria a Dios. Recuerden que ya vimos 4: búsqueda de lo personal, sometimiento, obediencia, ayuno y vamos con santidad. ¿Estamos? Cita bíblica del punto santidad, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así dice: así que si alguno se limpia, así que si alguno se purifica, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El contexto indica que la limpiedad personal, que es la santidad, es el requisito para ser un instrumento funcional y aprobado con autoridad para el servicio del Señor.
La santidad es algo también primordial en el cristiano para ser un instrumento útil en la obra del Señor. Una persona sin santidad no tiene autoridad. Y hay personas que empiezan el evangelio nomás de bueno y Dios tiene la autoridad, pero resulta que por algunas razones, algunos motivos, pierden la autoridad. Y es porque han perdido uno de estos puntos. Es porque ha perdido la búsqueda. Es porque ha perdido la santidad. Es porque ha perdido sometimiento, obediencia. Es porque ha abandonado. Y eso hace de que se pierda la autoridad. Para obtener autoridad necesitamos, amada iglesia, tener estos puntos tan importantes. Tener estos puntos tan especiales. Porque vemos en la Biblia personajes con autoridad. Jesús tuvo autoridad y sigue teniendo autoridad a su nombre. Amada iglesia, nosotros vemos también que los discípulos tuvieron la autoridad. Vamos a ver los textos para ir finalizando, que ya falta un poco para las 4. El mensaje que yo quiero hasta las 4. Vamos a ir rápidamente unos textos bíblicos. San Mateo, capítulo 28. San Mateo 28, versículo. San Mateo capítulo 8, perdón. Sí, capítulo 28, ahorita vamos al 8. Pero San Mateo capítulo 28, versículo 18. San Mateo 28, 18 dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tremendo este punto. Y Jesús dice que en la Biblia, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Autoridad. Autoridad es la palabra potestad. Y Jesús tiene y tuvo y tiene potestad aún. Y potestad es eso, autoridad. Dice: y toda potestad me es dada a su nombre. Gloria a Dios. Dice que estaba en el cielo y en la tierra. O sea que tiene autoridad arriba y abajo. Jesús tiene autoridad. Usted y yo podemos obtener esa autoridad porque somos sus hijos, a su nombre. Avanzando, amada iglesia, en ese mismo libro, capítulo 8, a su nombre. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 28. Estamos ahí. Capítulo 8, versículo 28, dice la palabra: cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar, porque ¿qué dice? Por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido qué? Acá para atormentarnos antes de tiempo. La gente sabía que Jesús tenía autoridad, porque le dijeron: Jesús, hijo de David, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Jesús era un tormento y sigue siendo
para ellos, porque con tan solo hablar, amada iglesia, nos echaban fuera. A su nombre. Pero continúa diciendo el versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel lugar apto de cerdos. Y él les dijo: y ellos salieron y se fueron de aquel acto de cerdos. Y he aquí todo el acto de cerdos se precipitó en el mar, porque por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Mire que aquí ellos conocían a Jesús, ya sabían quién era Jesús, ya sabían cómo trabajaba Jesús, porque como le dijeron, han venido a conectarnos antes del tiempo. Jesús, amada iglesia, un Dios de autoridad, nos ha dado a nosotros también autoridad. A su nombre. Gloria a Dios. Pero si nos vamos un poquito más allá, vamos a ver en Marcos capítulo 1. Avanza un libro más adelante. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. ¿Estamos ahí? Amén. El versículo 21 al 28. Lo leo. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Aquí está hablando de una palabra que estamos aquí mencionando, que es autoridad. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Hijo, que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todo se dice la palabra, versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Está hablando de autoridad. Y dice que qué doctrina, qué nueva doctrina es esta que con qué autoridad manda y los espíritus obedecen. Jesús, tremenda autoridad. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que desde lejos lo conocían porque reflejaba algo importante. Usted sabe que cuando Moisés, Dios lo llamaba a lo personal y él subía al monte, y cuando hablaba con Jehová, usted sabe que Moisés salía y los mismos hermanos que ya conocían a Moisés, la misma gente que ya conocían a Moisés, se asustaban cuando él salía de la presencia de Jehová. Cuando alguien busca en lo secreto y obedece y sube al monte a escuchar la voz de Dios, sale resplandeciente,
sale reflejando lo que ha recibido de parte de Dios. Y provocaba miedo. Decía, ¿quién es este? Y sabiendo que era Moisés, que salía brillante, reflejando la presencia y repartiendo esa presencia de Dios. Amada iglesia, cuando nosotros buscamos en lo secreto, reflejamos de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Amén. Yo sé que no hay necesidad que usted esté en el púlpito, que es algo también de bendición estar en el púlpito, en el altar, pero para estar en el altar, para usted obtener autoridad, no tiene que estar en el altar. Aún yo sé que hay columnas de oración. Yo sé que hay personas, intercesores, que claman, porque la Biblia dice que claman justo y Jehová lo oye. Dice la Biblia, amada iglesia, que la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Entonces, yo sé que es bueno, es un privilegio estar en un altar, pero no necesariamente hay que estar en un altar para obtener autoridad. Y si usted no es de los que mantienen en el altar, de los que se montan en el altar, tranquilo, que si usted busca de Dios, si usted se somete, si usted está en lo secreto, en la intimidad, en santidad, Dios le va a dar autoridad para que ningún principado, para que ningún brujo, ningún adivino, ningún rezandero entre a la casa de Dios y entre a tu casa. Porque yo sé que usted tiene autoridad y con la autoridad que Dios le ha entregado, usted puede contrarrestar todo principal, usted puede atar y ligar y echar fuera demonios, amada iglesia, sin necesidad de estar en el altar. Usted puede clamar con voz en cuello a Dios y algo pasa en las atmósferas. Yo creo, amada iglesia, que si viene alguien a hacerle daño a la iglesia y usted que tiene autoridad, usted lo puede contrarrestar, usted lo puede debilitar con la oración, con el clamor que hace a Dios. Amén. Yo creo que aquí en la asamblea de Dios hay gente que tiene autoridad y saben trabajarla. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que aquí no puede entrar ningún brujo, ningún pacto, ningún rezo, nada diabólico, nada satánico, porque aquí hay personas con autoridad de parte de Dios. Amén. Yo sé que hay personas que Dios le ha delegado autoridad para que vengan los servicios, y no solamente los servicios, sino que donde quiera que esté, usted clame, usted ore, usted interceda y usted declare, y por la autoridad que Dios le ha dado, algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a pasar en ese entorno. Amén. Porque Dios nos ha dado autoridad. Así que usted que ha venido a esta reunión, a este pequeño taller basado sobre la autoridad, déjame decirle que usted debe buscar estos puntos: santidad, sometimiento, obediencia, búsqueda lo secreto, amada iglesia, ayuno, y va a poder trabajar con autoridad. Amén. Déjame decirle que la autoridad la podemos obtener con estos puntos: obedeciendo, sometiéndonos, amada iglesia. Porque sabes algo, aquí en Hechos capítulo 19, 11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo tenía autoridad. Pablo, Dios le dio autoridad. Porque si no fuese así, no lo dijera la palabra en Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y el versículo 12 continúa diciendo: de tal manera que aún
ellos se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amada iglesia, usted puede tener esa autoridad porque fuiste llamado para eso, pero necesitamos esforzarnos para restaurar la autoridad, para restaurar la oración, para restaurar esa potestad que Jesús tuvo y que ha delegado sobre sus hijos. Eso es algo tan importante que debe de tener la iglesia actual, porque la iglesia primitiva también tuvo autoridad y Dios quiere entregarle autoridad a la iglesia actual que está en estos momentos, que somos usted y yo. La iglesia actual somos usted y yo, en la cual Dios nos da autoridad para estar trabajando en la obra mientras que Cristo venga por iglesia. A su nombre. Gloria a Dios. Pónganse sobre sus pies. Damos por finalizado este taller. Sobre el tema autoridad hacia los demonios. Usted no le puede dar miedo. Siga peleando, siga orando, siga clamando, siga ejerciendo esa autoridad, que para nosotros todavía hay guerra. La guerra todavía está, todo esto no se puede quedar quieto. Así que, amada iglesia, vamos a salir para adelante, vamos a seguir ejerciendo la autoridad y creyéndole a Dios. Amén. Entonces vamos para adelante, vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Padre, amado Dios de Israel, y los ejércitos, aquí estamos delante de tu presencia, Dios mío. Padre, después de exponer este mensaje, este taller, amado Dios, de autoridad sobre los demonios, pedimos a tu nombre, Dios mío, que bendiga a este pueblo, Dios, que se dispuso, para venir a aprender, a ser formado, Dios, para que se le enseñe un poco de lo que es este tema, Dios mío. Te pido, Dios, que también siga, Dios, restaurándoles, levantándoles, usándoles, Dios mío. Úsales de tal manera, Dios, dales autoridad, Dios, por favor. Yo sé que ellos quieren, Dios mío, pero pido que les dé autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, y que les dé sus valores, Dios mío, esa facultad, amado Dios, de ellos ir a esos puntos que tocamos, Dios, de ir a cumplir con la obediencia, con el sometimiento, sobre la búsqueda en los secretos, Dios mío, sobre la santidad, en el ayuno, Dios de gloria. Te pido que les dé la capacidad, la facultad, valor, Dios mío. Te pido que nos bendiga de tal manera poderosamente, Dios de gloria. Úngenos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Úngenos, Padre amado. Bendícelos de tal manera, Dios mío. Te pido que los bendiga en lo espiritual, Dios mío, que nos bendiga en la salud, Dios mío. Bendícelos en la economía, Padre de la gloria. Bendícelos en todas las áreas, Dios mío, con toda autoridad que me ha dado, Padre. Yo declaro sobre ellos bendiciones, Dios mío. Yo declaro bendiciones tuyas sobre tu casa. Yo declaro bendiciones, Dios mío, tuyas sobre su casa, sobre su familia, sobre todos sus seres. Dios mío, esa bendición tuya sobre ellos, Padre, esa paz, Dios mío, esa tranquilidad, amado Dios, bendícelos, prospéralos, levántalos, restáuralos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Te pido que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté sobre ellos y que el ángel de Jehová acampe a sus alrededores y los defienda. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.